bendición, y yo creo que ella siempre me lo está trayendo nuevamente. Así que lo primero que quiero agradecerles a él es a ella. Y bueno, y después a todos los que están acá, porque realmente me pone muy contento ver que aquí en México hay este tipo de grupos que se esfuerzan por, primero, mantener el rol de la mujer en la sociedad, que están siempre pendientes de la familia y que hacen un trabajo comunitario y a la vez individual, ¿no? De cada una. O sea, que requiere ese esfuerzo individual y al mismo tiempo lo hacen en comunidad. Que es como se debe hacer. No, por ahí nosotros estamos en la sociedad, en el mundo, estamos viendo una sociedad que o te lleva al puro colectivismo y que a nosotros nos deshace como seres humanos, ¿sí? O si no, nos lleva al puro individualismo y no nos permite estar en comunidad correctamente. Y yo creo que es en la Iglesia Católica donde se da esa comunión perfecta entre la conversión que uno tiene con Dios, el diálogo que tiene directo con Dios y la fe comunitaria, ¿no? Porque la fe empieza en un diálogo con Dios, en ese llamado que nos hace Él, que es personalísimo, porque es necesario que sea personalísimo para que nosotros entendamos que somos únicos y irrepetibles, que nos ama directamente a nosotros y no por formar parte de otro lado, pero también nos llama a formar parte de su iglesia. Y eso yo creo que es fundamental y que no se da en otros lugares. Es muy difícil encontrar en otros lugares en estos términos, digamos, con este equilibrio, ¿sí? Muchas veces en el mundo vemos un individualismo feroz que se da, de alguna manera, se da, podríamos decir, a partir de unas filosofías que no son correctas, y esas filosofías que no son tan correctas vienen de un legado protestante, ¿sí? Que es muy individualista, que solamente ve una relación con Dios y que deja un poco de lado lo que es la comunidad, ¿sí? Para el hecho de que lo más importante, cuál es el objetivo último de la vida del ser humano en general, es la salvación. A mí me gusta mucho, yo estuve acá conversando con sus compañeras para conocer un poco de su movimiento. Me gusta mucho porque ustedes han cuidado el modo de tener una capacitación correcta. Porque algo que las va a cuidar un poco de lo que es el fanatismo. Porque ustedes ven aspectos morales y religiosos por un lado y otros aspectos ya que no son de ese tipo. Como me dijiste, era lo moral y lo humano, así, ¿no? Lo tratan como lo humano. Bien. Yo les voy a leer, yo les recomiendo mucho un autor que se llama Leonardo Castellani, y él habla del fanático religioso. Y es muy interesante cómo él trata el tema del fanatismo religioso y cómo hacer para no caer, ¿no? Él dice, el fanático vuelve falsa la cosa más verdadera que hay, que son la religión. La religión es la cosa más verdadera que hay. Pero ¿qué hace el fanático? Dice, la vuelve falsa. ¿Por qué? ¿Qué es un fanático? Se pregunta. Un fanático es el que percibe los valores religiosos, pero no percibe los otros valores, los humanos. ¿Sí? Entonces él dice que los valores religiosos son los superiores. Y eso es verdad. ¿Sí? Eso es verdad, totalmente. Pero los valores religiosos están en la cima de una escala de valores humanos. Entonces, siempre entender esto, y creo que ustedes lo hacen muy bien, es fundamental para no caer en un fanatismo, para no caer y el fanatismo se termina haciendo sectario, ¿no? Y nosotros siempre, como dice el Papa Francisco, somos una iglesia de salida. Ustedes son un grupo en el cual forman parte de la iglesia y en ese caso siempre tiene que estar de salida. ¿Qué significa una iglesia de salida? Una iglesia que está siempre al servicio de la comunidad. Una iglesia servil. Y yo les vengo a hablar un poco de liderazgo. Y el liderazgo, yo estoy escribiendo un libro que se llama Liderazgo Humanista. Y en ese sentido yo siempre me puse a pensar cuál es el liderazgo humanista que nosotros tenemos que predicar. ¿Qué significa un liderazgo humanista? Primero tenemos que entender qué es el ser humano para poder hablar de un liderazgo humanista.
Y siempre vamos a entender el ser humano en 4 aspectos. ¿Cuáles son estos 4 aspectos del ser humano? Primero, el biológico. Entonces nos tenemos que entender como seres biológicos, ¿sí? A mí no me gusta decir que formamos parte del reino animal, aunque en biología sea así. Nosotros no somos animales, ¿sí? Entonces tenemos una biología que nos permite, de alguna manera, estar en el mundo de la manera en la que estamos en el mundo. Y ustedes en particular, como mujeres, tienen una biología excepcional y única en la Tierra, que nos permite procrear. Y es algo fundamental en ese sentido. Hoy por hoy, el término mujer está muy bastardeado. Y de hecho, el mundo actual ha perdido el término mujer. Sobre todo lo que son las corrientes feministas, las corrientes que tienen hoy cooptadas la mayor parte de la sociedad con una ideología muy fuerte y es en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces tenemos que entender, por ejemplo, que el término mujer ha perdido su significado. ¿Y por qué ha perdido su significado? Porque han tratado de desvincularlo exactamente con lo que es una mujer y que tiene un gran arraigo en la propia biología, y esa propia biología les da a entender qué es lo que tienen que hacer. Muchas veces, ¿qué pasa? Pasa que te dicen, vos podés hacer esto como mujer, por ejemplo procrear, pero no necesariamente lo tenés que hacer, y naturalmente uno sabe que tiene esa predisposición, ¿no? Es cierto que hay casos excepcionales en los cuales la mujer no va a procrear. Por ejemplo, cuando decide entregarle toda su vida a Cristo y casarse con Cristo. ¿Sí? Que es el caso de las consagradas. ¿Sí? Ya sea religiosas o laicas, porque hay consagradas religiosas o laicas. Es el caso de las consagradas. Pero eso es un caso excepcional. Todos sabemos, digamos, no todas están llamadas a ser esposas de Cristo en la tierra, digamos, así, ¿no? Entonces, podríamos decir que el rol de la mujer, que tiene un rol natural, y por eso se empieza por la naturaleza, ¿no? Uno empieza a conocer la naturaleza y luego se va elevando para conocer las cuestiones de Dios. Eso es el método tomista, por ejemplo. El Santo Tomás de Aquino empieza conociendo la naturaleza para luego remontarse, pero hacer una estructura fuerte y llegar a un Dios existe, ¿sí? Ahí. Bueno, eso es muy bueno empezar por lo natural. Y ustedes están haciendo en ese sentido un gran trabajo, porque van de la mano con esas cosas. Entonces el término mujer, que ha sido desvinculado básicamente de su naturaleza, y esta naturaleza arraigada en gran parte, no solamente, pero en gran parte en la biología, hoy por hoy nadie puede dar cuenta del término mujer como nosotros, ¿sí? Nadie puede. ¿Por qué? Porque evidentemente hoy mujer es el que quiere ser mujer. Mujer ha pasado a ser solamente una palabra. Y hay muchas contradicciones en ese sentido. Porque el varón que se quiere transformar en mujer, ustedes saben que sucede mucho eso, empieza a tratar de verse como ustedes. Como ustedes se visten, acá todas están vestidas de cierta manera. Entonces ese varón quiere vestirse como ustedes, pero al mismo tiempo le dicen a las mujeres que no tienen que vestirse así. Las que son mujeres y que quieren ser parte de esa ideología, dicen, no, eso es estereotipo. Entonces hay una contradicción tremenda. Me dicen, no hay. ¿Y por qué esas contradicciones del mundo hoy? Porque no hay arraigo en la realidad, no hay arraigo en la naturaleza. Aquí estamos llamados como líderes nosotros. Todos ustedes son llamados por Dios a ser luz en el mundo. Eso está en la palabra de Dios, ¿cierto? Todos tenemos que ser luz, tenemos que ser lámparas que iluminen a los otros, ¿sí? Según San Pablo. Necesitamos darnos cuenta de que la predicación que tenemos, toda predicación que nosotros hagamos, ya sea con nuestra palabra, ya sea con nuestra vida, que es mucho más potente, ¿no? Dice que las palabras conmueven, pero los ejemplos arrastran. Nosotros necesitamos primero formarnos nosotros y tener un liderazgo particular, liderar nuestra vida,
para luego salir al mundo y poder dar testimonio de ello. Porque si yo solamente les hablo acá con palabras, pero después ustedes me ven borracho, me ven con muchas mujeres, me ven de una manera, de otra, van a decir, sí, bueno, él dice muy bonito, pero luego su vida es un desastre. Y claramente que el líder tiene que tener lo que se llama integridad. ¿Y qué es la integridad? Ser íntegro significa que lo que yo digo se condice con lo que yo hago. Tan simple como eso. Y eso es innegociable en los liderazgos. Ahora bien, ¿eso significa que el líder no puede cometer errores? No, claramente que justamente ustedes tienen años de capacitación para ir fomentando ¿qué? Virtudes. Ustedes necesitan siempre fomentar sus propias virtudes, la fortaleza, la templanza, la prudencia, ¿sí? La justicia. Ustedes tienen que tener ese tipo de virtudes. ¿Sí? ¿Por qué le hablo de virtudes y no de valores? Porque el valor tiene algo de subjetivo. Nosotros siempre, hoy por hoy, hablamos de valores. Siempre decimos, bueno, hay que fomentar los valores cristianos, la moral cristiana y los valores cristianos. Ciertamente, hoy se habla de esa manera. Pero a mí me gusta más hablar de virtudes. ¿Por qué? Porque la virtud es una, y todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, y sabemos su orden incluso, ¿sí? Podemos estudiarlo, porque tenemos ya desarrollada toda una teoría, que yo los invito a que ustedes se acerquen a ella, ¿no? Se acerquen siempre desde la mano de Tomás de Aquino. Y a partir de eso, es muy importante entender que cuando se empezó a hablar de valores en la sociedad, ¿qué es lo que sucedió cuando se empezó a hablar de valores? Empezó a meterse un dejo subjetivo. Porque si yo les pregunto a cada una de ustedes, les pido, háganme una lista de los 10 valores más importantes que tiene que tener un cristiano en el orden en el que los tiene que tener, no va a haber 2 listas iguales. ¿Cómo es posible que no haya? No va a haber, yo les aseguro que yo les digo 10 y les los pongo a hacer ese ejercicio, que en general lo hago, no hay 2 listas iguales. Simplemente porque tiene un dejo subjetivo para cada uno. Habrá muchos valores que se repiten, pero a lo que quiero llegar es que cuando hablamos de virtudes estamos seguros de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de valores hay que tener un poco más de cuidado, en ese sentido. ¿A qué estamos llamados en el mundo nosotros? A que otros lleguen a la salvación. Esa es la finalidad, ¿no? ¿Es la finalidad solamente del sacerdote? ¿Solamente de la monja? No, es de todos. Esa es la finalidad de todos. Pero también, estamos hablando del fin último, pero para llegar a ese fin último también tenemos que tener fines intermedios. Entonces, sabemos muy bien que estamos obligados también a hacer obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, ¿sí? En ese sentido es donde nosotros nos vamos a instalar, a ayudar al mundo a que encuentre a Dios a través de las obras nuestras. Eso es el liderazgo. El liderazgo es llegar a un lugar, mirar, evaluar la situación, poder evaluarla, poder ver qué no está conforme al Evangelio, en este caso, ¿sí? Que hay algo que está faltando en lo que dice el Evangelio acá, y actuar en consecuencia, desde una virtud teologal que es muy importante. Para el líder, la virtud teologal, además de la fe, que siempre tenemos que tener, es la esperanza. Que quizá de las 3 virtudes teologales, cuando a mí me la enseñaba el padre Premoli, que es un doctor en teología, allá en Salta, de donde soy yo, bueno, él es como que la virtud menos potente, digamos, ¿en qué sentido? En que sin fe nosotros no nos podemos salvar, luego pasamos por la esperanza, pero luego llegamos al amor, que es la virtud teologal, ¿no? Y bueno, es como que la esperanza se queda un poquito entre estas dos, ¿sí? Es como un paso entre estas dos. De las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Y caridad, bien. Y en ese sentido, vamos a ir ahí. Vamos a llegar a esa caridad que es
Es el amor. Es el amor. Muy bien. Claro, se la menciona así, pero bueno, hay distinciones bien importantes que entiendo que se entienden muy bien. Pero lo que yo digo es nos vamos a quedar en la esperanza. Pero la esperanza como virtud teologal es la esperanza de la visión beatífica. Esa es como virtud teologal, ¿no es cierto? Específicamente. Y nosotros tenemos que participar de alguna manera de esa esperanza y traerla y también tener esperanza como una esperanza intermedia, una esperanza en el mundo. Otro tipo de esperanza, esperanzas humanas. Siempre tenemos, con fundamento en la última esperanza, en la esperanza como virtud teologal. O sea, descansar en la esperanza como virtud teologal, siempre saber que es Cristo, nuestro rumbo, nuestro Señor, y luego ir a predicar otro tipo de esperanza, una esperanza en el hombre, una esperanza en todas las personas que ustedes van a tratar. A mí me gusta siempre pensar, ¿no? Cuando a mí alguien me viene a consultar algo, a preguntar, cuando tiene angustia, cuando muchas veces tienen incluso desesperación, ¿no? En alguna situación puntual. A mí me gusta siempre ver a esa persona como alguien que tiene muchas posibilidades y no desde el juzgamiento. Tratar de no juzgar. ¿Vieron? Hay un libro del Papa Francisco que se llama ¿Quién soy yo para juzgar? A mí me gusta mucho el título del libro, además del contenido, digamos, que tiene muchas enseñanzas. El ¿quién soy yo para juzgar? Es muy interesante que lo diga primero el pastor principal que tiene la Iglesia Católica y empezar a partir de ahí a pensar quién soy yo para juzgar a mi hermano. Entonces, ¿desde dónde vamos a liderar los grupos? ¿Desde dónde vamos a intentar cambiar el lugar al cual nosotros llegamos y nos instalamos? ¿Desde qué lugar? Siempre tiene que ser desde la humildad. Los últimos serán los primeros. Siempre desde la humildad y siempre desde el servicio. Porque ese es el único modo en el cual nosotros nos basamos. ¿Por qué? Porque es el modo que nos enseñó Cristo. Cristo dijo, ustedes quieren ser los primeros, háganse los más pequeños del mundo. Si ustedes no se hacen los más pequeños, bueno, evidentemente vamos a errar. Vamos a pecar de soberbios. Pecar de que yo sé un poco más, yo sé algo más, yo sé o soy un poco mejor que vos en esto, o he llegado a esto. Siempre verse como qué tengo yo que me ha dado Dios, porque qué tenemos que no nos haya dado, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en ese sentido, es ¿qué tengo yo que me haya dado que le puede servir a este hermano? Tan simple como es. Es tan simple. Eso ya nos permite un grado de humildad muy importante. Y es la humildad desde la cual nosotros nos tenemos que mover en cada momento de nuestra vida. En cada momento de nuestra vida. Yo les preguntaba si ustedes tienen lecturas cuando ven cuestiones humanas o cuando... Porque calculo que se preguntan. O sea, el que prepara la clase toma ciertas lecturas y va preparándose, ¿no? Es interesante que yo en este sentido como un consejo que se faciliten lecturas entre ustedes, que se puedan facilitar ciertas lecturas para que luego cuando vayan a la clase, que sea previa a la clase. ¿Para qué? Para que cuando vayan a la clase aquellos que lo pudieron leer, generalmente no todos pueden, pero los que tuvieron la capacidad de leerlo, pueden aportar algo más y pueden saber desde qué lugar están hablando y se puede enriquecer mucho más esa comunidad. Y pueden ir conociendo autores que son muy rectos, que respetan muy bien la recta doctrina y que les van a permitir de alguna manera entender mejor, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia. ¿Y qué dice la doctrina social de la Iglesia de la familia? ¿Y qué dice, ciertos autores que manejan la doctrina social? ¿Qué dice Juan Pablo II con la teología del cuerpo? Y así, lo que ahora está tan de moda, ¿no? La teología del cuerpo. Eso es muy importante, que todo el mundo se vaya capacitando, no solamente en una charla, sino con textos. ¿Por qué?
Porque no hay reemplazo para la lectura, esto yo siempre lo digo, no hay reemplazo, no se puede reemplazar la lectura. Ustedes pueden estar acá, me está escuchando, está haciendo anotaciones, que está muy bien, pero luego cuando uno se enfrenta a un texto, que tiene que empezar siendo muy simple, muy sencillo, un texto que sea ameno para ustedes, para poder tener que se enfrentan a ese tipo de texto, a partir de ahí ustedes ya van a ir viendo que se van entendiendo otras cosas y se van haciendo distinciones. Cada uno de ustedes va a ir haciendo pequeñas distinciones que no las tienen de otra manera. Y se va ejercitando de alguna manera nuestra mente, que tanta falta hace siempre, ¿no? Y se va elevando un poco el nivel del grupo. Eso no significa que nosotros nos pensemos que somos mejores. Simplemente nos vamos conociendo más y vamos teniendo más herramientas para poder enfrentar el mundo en el que vivimos. Yo les pregunto, me gustaría preguntarle un poco, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes ven hoy a los cuales se enfrentan como comunidad y que tienen que enfrentarse día a día? El compromiso de las personas. El compromiso, muy bien. Otros problemas. La buena comunicación. La buena comunicación. Bien. La falta de conocimiento en Dios. La falta de conocimiento en Dios. Y en su bondad, en la bondad de Dios. En la bondad de Dios. Muy bien. Pues la perseverancia viene muy ligado a lo que dice. Al compromiso. Sí. La perseverancia. Esos son sus problemas más o menos comunitarios. Miren, cuando muchas veces hablamos de cómo hacemos para dar un salto de calidad entre que sean ustedes un grupo que se junta y que sean un equipo que logre resultados. ¿Sí? Vamos a suponer que ustedes quieren hacer algo para la comunidad. No solamente para ustedes, sino para la comunidad, porque ustedes sí se juntan y hacen cosas para ustedes. Yo no sé qué dinámica tienen con la comunidad. Vamos a suponer que tengan una idea de decir, bueno, hagamos algo para la comunidad. Lo primero que tenemos que tener es un objetivo clarísimo. Ese objetivo tiene algunas características muy puntuales. Todo objetivo, y esto ya a nivel personal, siempre que se pongan un objetivo, tienen que seguir un modelo, un pequeño modelo que se llama modelo SMART, que habla de que una de las características de los objetivos que ustedes se tienen que poner es que sea específico. Que sea lo más específico posible. Por ejemplo, si yo digo, bueno, a mí me gustaría adelgazar, eso no es suficientemente específico. Me tendría que preguntar cuánto querés adelgazar. ¿Sí? ¿De qué manera? ¿Sí? No es, bueno, me gustaría adelgazar. Entonces, si yo adelgazo 1 gramo, ya está, tengo que estar contento. No, hay que ver, hay que ser específico. ¿Sí? Claro. Y de hecho, ustedes no sé si les pasó, pero cuando le piden a Dios, traten de ser bien específicos, porque si no Dios se toma un poquito y dice, ay, pero yo quería eso, pero no de esta manera. Pechitos. Claro. A bajar de peso después de las fiestas de Navidad. Sí, totalmente. Totalmente. Ahora bien, claramente, si nosotros tenemos que hacer lo más específico posible los objetivos, para que quede clarísimo qué es lo que nosotros estamos por seguir, qué es lo que pretendemos nosotros vivir. Para que nadie tenga ambigüedades en ese sentido, ¿no? Que sea claro para todos. Bien, ese objetivo que se está poniendo allá, una vez que es específico, nosotros ya lo empezamos a visualizar. Empezamos a visualizar la concreción de ese objetivo. Ya empezamos a trabajar en consecuencia. Luego, por otro lado, tiene que ser medible. Tenemos que poder medirlo. Tenemos que saber si estamos avanzando o no en el objetivo, en la concreción del objetivo. Entonces, a partir de ahí, por ahí uno dice, bueno, a mí me gustaría poner un restaurante. ¿Cómo mido poner un restaurante?
¿sí? Entonces, bueno, uno tiene que hacer una planificación hasta llegar a la puesta del restaurante. Por ejemplo, ¿no? Yo le hablo de eso cuando le hablo, por ejemplo, como yo soy contador, le hablo mucho a empresarios y me preguntan, me hacen este tipo de preguntas, ¿cómo hago yo para medir algo así? Bueno, siempre hay etapas para llegar. Es lo mismo, ustedes quieren, por ejemplo, vamos a hacer un nacimiento viviente. Queremos hacer, nosotros en Salta decimos el pesebre viviente, ¿no? Es simplemente una representación, lo queremos hacer el año que viene, queremos hacer algo con actores, queremos hacer algo muy grande, queremos que todo el mundo se entere, queremos que vayan mucha gente de todas las escuelas, por ejemplo, por decir. A mí me encantaría que sea eso, ¿no? Que se haga bien representado, que la gente que pueda ir se sienta como adentro, como parte, sería algo espectacular. No sé si hay acá ese tipo de cosas, pero es algo muy muy bonito, que los invito a que incluso se lo podrían plantear para el año que viene, plantearse algo muy bueno. En ese sentido, ese tipo de eventos tiene que ser medible. Y bueno, y vamos definiendo, entre todos se van definiendo quién se encarga de esto, quién se encarga de aquello, eso ya lo manejan ustedes. Pero siempre se va midiendo el grado de avance. Y luego, tiene que ser posible, ¿sí? Tiene que poder hacerse. O sea, tiene que ser alcanzable. Si yo les digo que hagamos este tipo de cosas para esta Navidad, ustedes van a decir, eso no se puede. ¿Sí? No podríamos alcanzarlo. ¿Es realista? Sí, es realista hacerlo, pero no es alcanzable ahora. ¿Me entienden? Porque otra de las características es que tiene que ser realista. Uno tiene que ser realista con lo que se pone. Si no es realista, no. Entonces tiene que ser alcanzable y tiene que ser realista. Y por último, y lo más importante, tiene que tener un coto temporal, le digo yo. O sea, tenemos que ponerle fecha. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo primero soy específico y luego le pongo fecha? Esta conjunción hace que en nosotros trabaje algo que se llama sistema reticular ascendente. Sistema reticular ascendente. Nuestro cerebro, Dios nos ha dado lo que se llama, lo que nosotros hemos nombrado un sistema reticular ascendente. ¿Qué significa? Significa, es una glándula que tenemos nosotros en el cerebro que nos permite enfocarnos. Vieron que cuando no llegó ningún bebé a la familia y llega el primero, uno empieza a ver coches por todos lados, piensa que todos fueron a la misma fiesta, o sea, piensa que realmente empieza a ver bebés, cosas de bebés, cosas que antes no veía en ese momento. Eso significa que nosotros estamos enfocados en la temática puntual. Simplemente eso. Así cuando uno quiere comprar un vehículo, ya está viendo el vehículo, lo empieza a ver por todos lados, lo empieza a ver de este color, y empieza, bueno, y así con todo, cuando uno cuando tiene un problema médico, empieza a ver que hay consultorios de esos por todos lados, y dice, pero antes no había. No, sí había, solamente que nosotros no prestábamos atención. Bueno, en ese sentido es lo que nosotros hacemos cuando ponemos un objetivo bien específico y le ponemos un tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que nos tenemos que adecuar a esos tiempos. Ustedes cuando hacen reuniones, ¿qué les pasa muchas veces en los problemas de la reunión? Sabemos qué es lo que nos tenemos que juntar a conversar, pero lo primero que hablamos es cómo está tu hijo, tu hija, todo, ¿no? Hablamos de todo eso y nos quedan los últimos 5 minutos, bueno, ¿y de qué tenemos que conversar? Porque ya nos tenemos que ir. ¿Sí? Entonces en 5 minutos tenemos que conversar de todo esa problemática, de la temática. Bueno, y eso sucede, eso siempre, ¿no? Cuando se estudia administración se estudia mucho el diagrama de Pareto, que es como que en el 20% del tiempo nosotros hacemos el 80% de las cosas. Generalmente, ¿cómo le va? Y en ese sentido tenemos que pensar de otra manera. Tenemos que, siempre cuando nos ponemos en una reunión, ponernos el tiempo en el que inicia. Ustedes cuando convoquen una reunión, convocan el tiempo de inicio y el tiempo de finalización. Entonces todos saben qué tiempo tenemos para poder conversar de lo importante. Porque a partir de ahí nosotros terminamos nuestra reunión y después podemos quedarnos a conversar de lo que quieran. Está muy bien, pero digo que no lo hagan porque evidentemente eso forma parte de lo humano. Lo que digo es que es más efectivo siempre
tener, o para que ustedes tengan conversaciones efectivas que puedan ir avanzando y resolviendo cuestiones, ponerle siempre un horario de inicio, un horario de finalización y tratar de hablar desde el inicio del tema. Finiquitarlo y luego el resto de las cosas. Y eso es totalmente normal, digamos, y se puede ir haciendo de una mejor manera. Como para no extender en el tiempo y no dejarlo para el último lo importante. Bueno, esos son pequeños detalles. Entonces, cuando nosotros vamos a establecer objetivos, ¿cuáles eran las características del objetivo? Uno tiene que ser específico, medible, alcanzable, ¿sí? Realista, muy bien, y bien, sí, y un costo temporal, ¿sí? Un tiempo determinado en el cual tenemos que alcanzar ese objetivo. Cuando ustedes logren esto, o sea, cuando ustedes asimilen esto y siempre se pregunten, bueno, ¿cuáles son mis objetivos? Van a cambiar, van a darse cuenta que muchas veces uno pensaba, bueno, yo pensaba que mi objetivo era, como les digo, adelgazar, ya no alcanza para que sea un objetivo. Eso es un deseo, pero no un objetivo. Mi objetivo es tener una casa. Bueno, eso es un deseo, no un objetivo. Los objetivos tienen cosas específicas. ¿Sí? Estas cuestiones específicas que nosotros tenemos que asimilar. Una vez que lo vamos asimilando, todo se nos va dando para que nos vamos enfocando nosotros para que poder ir viendo qué es lo que está sucediendo. Yo recuerdo haber llegado a México hace poquito y estuve con un señor que me alojó en su casa y él me contaba que, claro, la esposa le decía, yo quiero una casa, y estaban alquilando, tienen un hijito y dice, yo quiero una casa, y es como que ella lo puso, le activó su sistema reticular ascendente y lo puso a buscar. Entonces él, claro, antes no veía ese tema, él alquilaba, ¿no? Y ahí empezó, claro, y ahí empecé a ver que acá se podía, que acá de este otro, que acá me vendían esto, y él empezó a verlo, simplemente porque antes no lo había visto, no prestaba atención a toda la oferta que había. Entonces, todo eso nació cuando yo le pregunté si la casa era de él o no, me dijo, sí, la estoy pagando, y me empezó a contar. ¿Sí? Eso por la presión de su mujer, que muy bien hizo en ese caso. ¿Ah? Entonces está muy bien, y ahí va, y así se va gestando cuando nosotros necesitamos enfocarnos en un tema. Ustedes se quieren enfocar en un tema, pónganse objetivos concretos, específicos, medibles, y ahí van a ir avanzando. Siempre se va avanzando. Después, respecto de la antropología que ustedes manejan y entender la antropología, habíamos hablado, vamos a retomar, habíamos hablado de la parte biológica, ¿no? El ser humano tiene una parte biológica, luego tiene una parte psicológica. Nosotros también tenemos que entender que muchos de nosotros tenemos una psicología que a veces está herida, a veces nos molestan ciertas cosas que a otros no les molestan, a veces tenemos que empezar a trabajarla en nosotros mismos también. Empezar a entender por qué me molesta tanto esto y no esto otro. ¿Qué cosa me molesta? ¿De dónde viene aquello que me molesta? Y trabajarlo un poco. Preguntarse psicológicamente. Y a partir de ese trabajo, uno también empieza a entender al otro. Y empieza a llevarse mejor con otra persona con la cual uno pensaba nunca llevarse bien. Sí, mira, hay personas con las que no tengo feeling. No, la quiero porque es mi compañera, mi hermano, pero hay veces que nos pasa eso. Y no solamente porque puede no pasarle en esta comunidad, pero puede pasarle cuando salen al mundo, ¿no? Cuando están en su trabajo o cuando están en otras comunidades. Y aparte, en los colegios, las madres de otros chicos, cuando uno está con su hijo en la escuela, etc. Y uno viendo, en ese sentido, cuando uno hace una introspección, uno también entiende que la otra persona tiene muchas heridas de infancia, muchas cuestiones que fueron dándose en nuestra vida, por las cuales tenemos que tenerlas presentes. Salud. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un libro que se llama Psicología Humana, también de Leonardo Castellani,
porque él además de ser filósofo y teólogo era psicólogo. En este libro tiene como los fundamentos, él empieza hablando del alma, ¿no? Tiene como los fundamentos de la psicología hasta cuando él estuvo vivo, hasta los 70. Y realmente es muy interesante cómo maneja en general los fundamentos de todas las ramas psicológicas que existen. Y a mí me gusta porque de acá yo saco que el hombre tiene todos estos aspectos, ¿no? El biológico, el psicológico, el social, cómo nos manejamos nosotros en la sociedad, de qué manera es que yo me voy a involucrar en la sociedad. Ustedes ya son un grupo social. Y esa es la diferencia, por ejemplo, entre Aristóteles y Tomás de Aquino. Aristóteles decía que el hombre es un zoon politikon, que es un animal político, ¿sí? Pero Tomás de Aquino dice que es un ser social. ¿Cuál es la diferencia entre político y social? Social es más amplio que político. Político se refiere a la polis, a cuando nosotros estamos en la organización política de nuestra sociedad. Pero social es más amplio todavía. Es que nosotros nacemos en otro, en ustedes precisamente, ¿no? Pero el ser humano nace en otra persona y depende de esa persona hasta altos años de su edad. Hoy más o menos hasta los 40. ¿Ah? Bueno, algunos, ¿no? Espero que no. Pero ciertamente tenemos en ese sentido una dependencia, entonces una naturaleza social. Y en esa naturaleza social es donde nosotros nos tenemos que ir manejando hoy por hoy. ¿Y de qué manera nos manejamos? ¿Sí? Bueno, ahí, con toda la problemática que existe hoy en nuestra sociedad, bueno, la Iglesia tiene muchos documentos y ahí por eso yo los invito a que siempre traten de investigar en las temáticas qué documentos de la Iglesia les puede servir para sus propias reuniones. Y para ir profundizando mejor todavía lo que ustedes están haciendo. De doctrina social de la Iglesia hay un compendio donde está exactamente lo que la Iglesia Católica predica de todas las temáticas que existen, pero también obviamente eso tiene todo un trasfondo, ¿no? Porque en el compendio, como es un compendio, está todo bastante resumido, que es bastante grande, pero está resumido, de todas las encíclicas papales que existen. Entonces se van sacando desde ahí los fundamentos de lo que nosotros creemos. Es muy importante que ustedes vayan fundamentando lo que ustedes dicen. Entonces, si ustedes creen en algo, que vayan a los fundamentos de esa creencia. ¿Para qué? Para tener una fortaleza en ese pensamiento. Porque nunca la fe está peleada de los fundamentos y de la razón que dan los fundamentos. Como dicen, San Pedro dice, den razones de su esperanza, ¿no? Hay que dar razones de la esperanza. Nosotros tenemos que dar esas razones. Es importante porque cuando nosotros nos enfrentamos hoy por hoy, que vivimos en un mundo que es bastante ateo, no sé si les pasa a ustedes que en otras comunidades no se habla tanto de Dios y que se ha perdido, acá como decía, se ha perdido un poco a Dios, ¿no? Se ha perdido el conocimiento de Dios y de la bondad y la misericordia de Dios. Pero muchas veces también se cae en otro error, ¿no? En que solamente Dios es bondad y misericordia. Y nos olvidamos, por ejemplo, que también Dios es justicia. ¿Sí? Y nos olvidamos que siempre estamos al acecho del mundo, de nuestra propia concupiscencia y del demonio. Y nos olvidamos de esas cosas. Entonces, y a partir de ahí es donde necesitamos nosotros la gracia, ¿no? Yo veía respecto de los ángeles de la guarda que se cree que hay algunos santos que tenían muchos ángeles de la guarda. No uno, sino tenían más. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios les permite a ellos tener más ángeles de la guarda? Y bueno, porque en su santidad eran muy fuertemente atacados por muchos demonios. Porque claramente se ataca mucho a aquel que logra un grado de santidad importante. Santa Teresa, no sé si ustedes conocen el término noche oscura. La noche oscura es un término que
utilizan los santos, sobre todo San Juan de la Cruz, ¿no? San Juan de la Cruz, para decir que es un momento de la vida del santo donde tiene una gran prueba, donde parece que Dios lo ha abandonado. Es la prueba que nosotros tenemos, que muchas veces en nuestra vida nos ha pasado, ¿no? ¿Por qué, Padre, por qué me has abandonado? ¿No? Que esa frase tan misteriosa de Cristo, de un salmo, ¿no? Claro, ahí nosotros nos podemos preguntar lo mismo, pero siempre sabiendo que no nos ha abandonado. Porque luego tenemos que decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, claramente. Y ahí es donde tenemos nosotros siempre nuestra esperanza, pero a todos nos va a llegar. Yo empiezo el libro que estoy escribiendo de esta manera, ¿no? ¿Cómo es que a todos nos va a tocar una noche oscura? Si no nos ha tocado ya, y probablemente nos vuelva a tocar una noche oscura. Una etapa de crisis tan fuerte que o me agarro de Dios o caigo. Y esa noche oscura es a la que, de la cual habla San Juan de la Cruz. Por ejemplo, Santa Teresa decía, ella estaba en su último momento de vida, sabía que ya estaba por morir, y dice que lo veía el demonio. Y el demonio le decía, no hay nada. No hay nada. Después de esto no hay nada. Obviamente que ella tenía la capacidad de responder, ¿no? A eso, a enfrentarse a semejante cosa. Pero te tienen que decir, no hay nada. Todo lo que creíste, no, al vicio. Esa tentación, esa última gran tentación de negarlo a Dios, que la iba a hacer que se pierda. Bueno, Santa Teresa no, porque tenía esos hábitos, porque las virtudes son hábitos. Entonces, si nosotros tenemos el hábito de Dios, probablemente no caigamos en estas cosas, en las cuales siempre se nos está probando. Hablaste de la perseverancia de los santos. Es importante, justamente la perseverancia y el compromiso. Cuando nosotros somos personas comprometidas en lo que estamos haciendo, siempre nos tenemos que comprometer con Dios. Primero que nada con Dios. Entonces, comprometernos con el ser humano ya luego es más simple. Porque si mi compromiso es con Dios primeramente, después yo ya voy a poder ir a comprometerme en otras tareas de otra manera, con otra predisposición. Si primero me encomiendo a Él. Y hay algo que siempre nosotros nos olvidamos. Cristo dice algo muy importante. Mi yugo es liviano. Suave. Bien. Cuando nosotros compartimos con Él la cruz, se nos hace liviana, porque Él nos ayuda a llevarnos. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que salir a predicar esto. Cuando nosotros vemos algo que nos hayamos puesto como objetivo y vemos que las cosas no funcionan como estábamos pensándolo, y por ahí nos dan ganas de decir, no, bueno, yo pensaba que en esta comunidad se podía hacer algo, pero en realidad no. Tenemos que tener una serie de conversaciones ahí con Dios y preguntarle si es lo que Él quiere o no, o lo que no quiere, o si me va a acompañar o no. En ese acompañamiento nosotros tenemos que tener la seguridad. Si nosotros no tenemos esa seguridad, nos está faltando un poco de fe. Siempre que nosotros no tenemos seguridad en que Dios nos va a acompañar, nos está faltando un poco de fe. Pero en eso hay también que pedir al Espíritu Santo la fuerza y la fe para que se vea algo. Perfecto, exactamente. Exactamente, hay que pedir la fe. Ahora es interesante porque esto yo se lo planteé alguna vez a un protestante y él no me lo pudo contestar. ¿Cómo es que nosotros pedimos la fe y solamente la fe viene de Dios, pero Cristo nos dice hombres de poca fe? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué no podemos expulsar los demonios? Nos dijiste que podíamos expulsar los demonios. ¿Por qué no pudimos expulsar este demonio? Y él dice, ese demonio se expulsa con ayuno y oración. Y ustedes no pueden porque le está faltando fe. Pero si la fe es un don de Dios, uno no entiende muy bien
por qué Cristo nos reniega de nuestra fe. Nos dice, ustedes les está faltando un poco de fe. Porque también existe esa aceptación de la fe y ese obrar humano para poder aceptar y recibirla totalmente esa fe. No es que no es un don de Dios, es que nosotros tenemos que aceptarlo y dejar que se llene nuestro corazón de esa fe. O sea, hay algo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Siempre tenemos una responsabilidad para con Dios, entregarnos totalmente. Cuando nosotros leemos la cruz, ¿no? Cuando tenemos, ahora que estamos en tiempo de Adviento, a mí me gustaba mucho, antes de entrar a Adviento, tuvimos Cristo Rey. Y a mí me gustó mucho Cristo Rey porque me hizo pensar qué tipo de rey tenemos nosotros y si lo tenemos presente en todo momento de nuestra vida. Si es que en todo momento de nuestra vida lo estamos teniendo presente. Porque el versículo de Lucas en esos pasajes que leímos en la Biblia en ese momento decía, y el pueblo miraba lo que sucedía, observaba cómo los jefes lo ultrajaban a Cristo, le daban vinagre, ¿sí? Eso. Y luego estaba el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? Y ese ladrón bueno que dice, ¿acaso no tienes miedo tú de Dios? El temor, ¿no tienes temor de Dios? Y luego pide, ¿no? Pide que se acuerden de él. Nosotros siempre vamos a estar, a mí me parece que vamos a tener que elegir, o sea, hay muchas metáforas en el mundo cuando te dicen, mira, hay una metáfora que te dice que nosotros tenemos dos lobos adentro, no sé si la escucharon alguna vez. Sí. ¿Qué lobo va a ganar? Uno bueno y uno malo. ¿Qué lobo va a ganar? El que nosotros alimentemos. Bueno, en ese sentido, a mí me gusta decir, yo creo que nosotros vamos a ser uno de los dos crucificados al lado de Cristo. Me parece más interesante verlo así. Y vamos a tener que saber que en esa crucifixión que tenemos, porque cada uno tiene su propia cruz, si vamos a poder verlo o no lo vamos a poder ver. Si vamos a poder reconocerlo, vamos a renegar, a pedirle, a exigirle que se salve él y que nos salve a nosotros, o reconocerlo como Dios y pedirle que nos lleve en el momento y que haga lo que él tenga que hacer. Una de las preguntas más importantes que tenemos nosotros como líderes es si estamos dispuestos a que Dios guíe nuestra vida totalmente. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, mira, yo quiero que vos guíes nuestra vida, pero yo te recomiendo que por este lado. Déjame ir de vacaciones. Claro, ¿sí? Claro. Después de Cancún podríamos empezar, ¿sí? Algo así son esas conversaciones que tenemos con Dios. Condicionándolo. Claro, condicionándolo. A ver, a mí me pasó realmente, que yo de alguna manera estaba ofendiendo a Dios de una manera grave, podríamos decir. Eso me hizo ver mi sacerdote, ¿no? Yo decía, pero yo no lo quería ofender a él, no, pero lo estaba haciendo. Y a partir de ahí, él corrige. Y hay una amiga que me dice, bueno, yo te diría que la próxima vez no le pidas tanto a Dios, pedirle a la Virgen porque ella es más suave. Es un poquito más suave porque Dios corrige de una manera más drástica. No. El asunto dice que hay que saber pedirle. ¿De qué manera? Claro, hay que ser específico, volvemos, ¿no? Hay que ser bien específico porque por ahí yo, en ese momento no podía comulgar y le pedía que pudiera comulgar y bueno, me quebró entero, digamos, para poder hacerlo, básicamente. Pero lo hizo. Lo hizo, simplemente lo hizo. Nosotros también tenemos que recordar algo respecto de la Virgen. Y viendo el primer milagro, concentrándonos en el primer milagro de la boda. El primer milagro de Cristo llega en un momento de alegría, al principio. Era un momento de alegría, una boda, ¿sí? Un momento de festejo. Y nosotros muchas veces estamos ahí
en un festejo, o sea, podríamos decir que nuestra vida pasa sin ton ni son. Va pasando, está todo bien, hay toda armonía, y de repente hay una crisis, una falta de algo. Una falta de algo muy importante. A mí me llegó mucho esta explicación de esta situación de Cristo, ¿no? Porque hay una hermana que lo explica de esta manera. Ella dice, el vino es el amor. Entonces a esa pareja, en la cual iba todo bien y estaba en su fiesta, se le acabó el amor. Estaba en una boda. Nosotros tenemos que pensar que esas bodas podían durar mucho tiempo, hasta un mes si uno quería, si uno tenía la posibilidad de tener a todos en su banquete. Uno festejaba mucho tiempo. Entonces ella dice, nunca nos dicen cuándo se terminó el vino. No sabemos si fue al inicio de la relación, si fue a la mitad de la relación, si fue al final de la boda. No sabemos cuándo, pero la cuestión es que se terminó. Y eso puede suceder en cualquier momento de nuestra relación. Ahora bien, cuando esa relación entra en esa crisis, siempre hay alguien al cual nosotros podemos recurrir, ¿no? Ahí aparece la Virgen con mucha potencia, diciendo, el no tienen vino, ya es una señal muy clara de su intercesión. Es muy clara. Ella siempre está, siempre avisa, porque encima en la parábola, no es una parábola, en la historia, lo que hace, ella dice, la Virgen estaba. Porque dice que lo invitaron a Cristo, a los apóstoles, pero a ella no dice que le invitaron, ella dice que estaba, siempre está la Virgen. Y ahora, ¿qué pasa cuando Cristo le dice, y esta traducción es bien compleja, ¿no? ¿Qué le dice Cristo? Mi hora no ha llegado. Mi hora no ha llegado. Primero le dice, ¿qué tengo que ver yo contigo? Que ya no hay, ¿no? Algo así, claro. Pero ella usa una frase que por ahí es malentendida. ¿Qué tengo que ver yo contigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Y parece que es un poco rudo con su madre, ¿ah? Pero en realidad, en una buena traducción, que hace también el padre Castellani en un libro que se llama El Evangelio de Jesucristo, que él explica que en arameo la frase fue más o menos como, y no nos metamos en problemas nosotros, mamá. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con esto? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Sí? No fue rudo, fue más amoroso con su madre. ¿Y qué pasa? Pasa esto, ¿no? Que ella no hace caso de eso y nos manda a los sirvientes, que en este caso podríamos ser nosotros, a que hagan lo que él les diga. Y eso es muy importante, porque ella no le dijo qué tienen que hacer, sino los mandó a la palabra de Dios. Ahora, nosotros somos capaces primero de escuchar esa palabra, de escuchar qué es lo que tenemos que hacer. Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Estamos en disposición anímica de escuchar qué es lo que tenemos que hacer? Es una buena pregunta. Luego, ¿estamos en disposición anímica de hacer cuando Él nos dice lo que tenemos que hacer? Primero de escucharlo. Porque muchas veces a mí me pasó de que yo no podía escuchar, digo, no sé qué quiere. Pero ese no es un problema de que Dios no me habla. Es un problema de que yo no escucho. Eso tiene que quedar claro siempre. El problema siempre va a ser mío, no de Dios. Como si muchas veces yo diría, Dios no me habla. Si Dios no me habla es por algo. Hay una... Yo creo que a veces estamos solos y no vemos. Y por eso, aunque Él nos hable, nuestra sordera, o sea, que no queremos captar la palabra de Dios. Y aunque tenemos oídos, pero ni lo vemos ni lo oímos por nuestra así estrechez. Una estrechez, ¿no? Una estrechez, sí, tal cual. Exactamente eso. Entonces, si tenemos una disposición anímica que nos permite conocerlo mejor, ahí cambia la cosa. Y luego, tenemos que tener otra disposición anímica para hacer lo que Él nos pide. Porque cuando Él pide que se llenen las tinajas de agua, si ustedes se ponen a investigar las tinajas que tenían que llenar, era un trabajo tremendo. Yo me acuerdo haber calculado cuántos litros tenían que llenar por tinaja. Eran muchísimos. O sea,
no era fácil ni trasladar la tinaja para llenarla, ni nada. Llenar esa tinaja era un trabajo difícil. Eran 6 litros cada uno. Claro, entonces uno necesita tener en cuenta que Él nos va a pedir algo. Nos va a pedir que pongamos el agua. No es que nos dice, bueno, yo te voy a solucionar todos tus problemas, quédate tranquilo. Pero aquí yo No. siento que la séptima tinaja se Está bien. Yo nos pondría ahí como en la tarea de llenar las tinajas. De llenarlas para que Él nos vuelva a dar el vino que necesitamos. Entonces, por ahí, cuando lo vemos, por ejemplo, en una condición de pareja, muchas veces, ¿cómo hacemos nosotros para sostener una pareja a lo largo del tiempo y curarnos amor eterno? Kilos de paciencia. ¿Ah? Es como punto feliz. Muy bien. Claro. Acá hablan de paciencia, ¿no? Bien, pero la paciencia humana se acaba. La paciencia humana se acaba. O sea, ¿cómo hago yo? Esta es la pregunta. ¿Cómo hago yo, que soy un ser finito, que soy un ser que se me va a acabar la paciencia, se me va a acabar el amor, se me va a acabar la buena voluntad para con mi marido, se me va a acabar todo, se me va a acabar el perdón, se me va a acabar todo? Humanamente yo tengo todo eso, pero lo tengo de manera limitada. Es más, puedo, a través de las virtudes de las cuales hablamos, ser muy buena, pero de manera limitada. Siempre hay una limitación. Pero en Cristo no. Entonces, todo matrimonio tiene 3 personas. Sí, siempre 3 personas. Se casan un hombre y una mujer en Cristo. Y Cristo le pone el seguro del matrimonio hasta cuando Él quiera, ¿no? Siempre hasta cuando Él quiera. Lo que Él quiere, lo que Él dispone de nuestro amor. Ahora, ¿estamos dispuestos a entender eso? Es muy difícil entenderlo, ojo, es muy difícil, porque no se está diciendo que nosotros no tenemos que llenar las tinajas. Todo lo contrario, siempre tenemos que entender. San Agustín, ¿qué dice? Ora como si todo dependiera de Dios, pero obra como si todo dependiera de ti. O sea, nosotros tenemos que trabajar duro. Y claro, trabajar duro es muy importante, pero nunca sin Dios, nunca sin Cristo. Entonces ustedes como líderes, cuando vayan a encarar cualquier proyecto y liderar su familia es quizá el proyecto más importante que van a tener en su vida, lo tienen que hacer en Cristo y no sin Cristo. Dios por delante primero. Siempre, siempre. Incluso hay que entender el orden del amor. ¿Cómo se entiende el orden del amor? Primero, Dios. Y después, muy bien. Primero Dios y después uno mismo. ¿Por qué uno mismo después? Y no tu familia, y no tu hijo. Porque uno se pone a pensar eso, no, yo daría mi vida por mi hijo. ¿O no? Claro, uno no puede dar lo que no tiene. Y además, Dios, en la relación directa que tengo con Él, me ama a mí. Pero ¿qué significa estrictamente que yo sea la persona más importante humanamente después de Dios? De que yo nunca, con todo lo que hago, puedo descuidar mi salvación. Entonces, si mi marido me está pidiendo algo, por ejemplo, un día llega y dice, mirá, estuve hablando con los testigos de Jehová, nos vamos a ir a la iglesia. ¿Uno qué va a decir? No. Y si él insiste con eso, y tenemos que romper relaciones, porque ahí está en juego tu salvación. Oh, ¿me explico? ¿Y pasa o no pasa en algunos casos? Bien, sucede. Es complejo el asunto, ¿no? Es bien complejo. Pero lo que les digo es cuando alguien está poniendo en juego nuestra propia salvación, ahí es donde nosotros nos ponemos primero. Ese es el sentido de que nosotros entendamos de que la primera persona a la que nosotros tenemos que querer humanamente es a nosotros mismos. Es que no podemos descuidar por nada del mundo nuestra salvación. Y a partir de ahí es que nosotros vamos a salir al mundo a predicar. Entonces, eso
son los tipos de líderes que necesita nuestra comunidad. Son líderes que entiendan estas cosas. Si no se entienden estas cosas, vamos a tener serios problemas para poder avanzar en términos comunitarios y en términos de bondad, porque Dios es la bondad. A partir de ahí es que nosotros nos tenemos que manejar. Tenemos muchas otras, podríamos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Cosas por ahí un poco más técnicas. Yo, por ejemplo, doy un curso de liderazgo completo, digamos, damos gestión de tiempo, negociación, oratoria, damos muchísimas cosas. Pero ahora yo estoy en un grupo de apostolado, se llama Gamaliel, que es sobre para poder estar líderes católicos, allá en Salta. Un apostolado muy nuevo, muy novedoso, que hace unos meses empezó a funcionar, y a mí me parece muy interesante cómo es que tenemos que empezar a crear comunidades. Ustedes recuerden siempre, los buenos líderes se esfuerzan porque haya mejores líderes que uno. Entonces, si yo soy un buen líder, significa que cuando yo me voy de mi comunidad, esa comunidad queda no solamente mejor de lo que porque yo la pude dejar mejor, sino que tiene expectativa de ser mucho mejor de lo que yo la dejé. ¿Y por qué tiene esa expectativa? Porque tiene personas capaces de hacerlo. Y esas personas capaces de hacerlo son fruto de mi gestión allí. Ahí el ejemplo de Jesucristo, que tiene 12 apóstoles que son los que le van a ayudar a ser más cristianos. Claramente, bueno, él deja a sus apóstoles para poder hacer su iglesia, ¿no? Pero él no los deja, pero no los abandona, ¿no? No, claro, justamente los deja de una manera, podríamos decir así. Ahora, como para ir cerrando el tema, ¿no? ¿Cómo es que nos pide que seamos nosotros? Ustedes vieron cuando primero Dios, ¿qué nos dice? En la figura central, en el liderazgo central que tenemos nosotros en la Biblia. Hoy por hoy nosotros tenemos un líder en la iglesia. A ese líder, en ese tiempo, Cristo, ¿qué le dice? Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Ah? Así, ¿me amas más que estos? Dios los trata de estos, ¿viste? ¿Ah? Porque como que estamos así, yo le hablo a una persona, hay veces que no se entiende esto, ¿no? Sobre todo en otras iglesias cristianas, pero yo estoy acá frente de todo, entonces yo me dirijo a una sola persona y le digo, ¿cómo es su nombre, perdón? Nieves. Nieves, ¿me amas más que todas estas? ¿Ah? ¿Me amas más? Sí, claro, ¿y qué dice Pedro? Sabes que te amo. Sabes que te amo. ¿Sí? Y él lo manda a apacentar su oveja. Y se lo pide 3 veces, se lo pregunta 3 veces. Y Pedro como que se pone triste, de que dándole Pedro como que no me cree. ¿Por qué no me cree? ¿Por qué Cristo no me cree? Primero lo iba a negar. No, claramente. No. Pedro se manda muchas macanas, ¿no? Pedro es uno de los que más macanas se manda. Y en ese sentido también hay que entender que cuando uno es líder va a tomar muchos riesgos. Y tomar muchos riesgos significa estar expuesto al error mucho más que los otros. Y hacerse cargo de esos errores. De nuestras caídas. Totalmente. Pero aún así, sabiendo que lo iban a negar, él sigue siendo el líder de la iglesia. Sigue siendo el primer gran líder de la iglesia. ¿Por qué? Entonces, muchas veces yo escucho las críticas a Francisco y digo, hay que criticar con amor, siempre con amor. ¿Sí? Porque por ahí hay algunos que se ensañan un poquito con que mirá lo que dijo, mirá esto, mirá aquello, mirá lo que está abriendo. Sí, entiendo. Y probablemente tengan razón en muchas cosas de las críticas. Pero aún así hay que hacerlo con amor. Porque si el principal líder de la iglesia, que fue Pedro, se ha equivocado muchas veces, en la misma Biblia, ¿no? Nosotros tenemos muchos errores de él. De todas maneras, Cristo ha confiado en él. Nosotros tenemos que confiar en el legado de Cristo. Porque es Cristo el que nos está, de alguna manera, garantizando con su iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Él es el que garantiza las cosas. Ahora, ahí es donde quería llegar. Nosotros primero tenemos que decirle a Cristo que lo amamos
Porque Cristo nos lo está preguntando, hoy nos está preguntando. Entonces hoy ustedes cuando hagan su oración en la noche, se preguntarán, hagan el ejercicio de preguntarse, o de escucharlo a Cristo preguntándoles a ustedes si los aman. Nosotros nos podemos arrodillar al costado de la cama a decirle, te amo, tú sabes que te amo, porque Él, a partir de Él le va a decir, apacienta estas ovejas. A ustedes le va a dar su rebaño. La lámpara en la cual ustedes tienen que iluminar. Todas esas metáforas que ustedes manejan, ¿sí? Que hoy podrían ser otras metáforas, ustedes las van a tener. La tienen con su familia, la tienen con su familia más amplia, ¿sí? Con tíos, primos, con las peleas. Ahora vienen las fiestas, y si bien muchos cristianos la pasan muy bien y están todos en armonía, todos sabemos que, no sé si alguien tiene algún familiar enojado con otro, alguna cuestión complicada con otra, si hay algo. Siempre hay alguno que no quiere con esto, pero algún problema. Y ahí estamos nosotros tratando de apacentar la oveja. Si es que se puede. O quizás nosotros somos el problema, ¿no? Quizás nosotros somos la que no la quiere ver a la Raquel, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Ah? Claro. Bueno, complicado el tema. Pero yo diría que, bueno, mi actitud personal es al amanecer, al anochecer, es antes que pedirle nada, porque generalmente somos más pediches que otra cosa. Sí. Pero es agradecerle a Dios. Sí. Cuando abro los ojos, gracias Dios por este día que me das. Y ese es el primer milagro que yo recibo de Él. Perfecto, pero respecto de las peticiones, vamos a ver respecto de las Y peticiones. después le pido. Bien, porque hay algo que sí, alguna vez me dice, esto lo hablaba también con el padre Premoli, me decía, hay gente que no le quiere pedir a Dios, que te dice, no, ¿para qué lo voy a molestar para eso? Y eso es un error. Un error, yo diría, grave. Es un error, pero grave. No, mirá, en estas cosas no le pido a Dios. En estas cosas las hago yo. Eso me toca a mí. No lo quiero molestar. Eso implica creer que Dios no puede hacerlo todo. Claro. Implica que Dios no está en toda nuestra vida. Implica soberbia. Muy bien. Hay una parte de soberbia que está diciendo, no, de esto me ocupo yo, lo voy a desligar a Dios y voy a hacer que Dios haga otra cosa. Que creemos que lo podemos hacer. Que lo más importante. Sí. Pero no pudo haber pasado a Judas. También, pero sí, yo creo que fue otro problema. Pero sí. Se arrepintió, pero no fue a hacer esta parte. No creyó que Dios lo pueda perdonar. Ahí está. Ahí, en ese sentido sí. Es cierto. Pidan y se les dará. Lo dice que, pero obren bien, ¿no? Obren bien, pidan y se les dará. Lo completo sería eso. Pero claro, decir que no le tenemos que pedir todo a Dios es, de alguna manera, en el fondo hay una herejía de pensar que Dios no todo lo puede. Y Dios todo lo puede. Y Dios puede estarlo en todo. Sí. Creo que ahí debemos de entender el ejemplo de María Santísima, que ella le pidió a Jesús que llenara las vasijas y tenemos que saber pedir como lo hizo María, es un ejemplo también con vida. Claro, hay que saber pedir, pero lo que yo digo es, estrictamente hay que pedir todo. No hay que dejar nada fuera de Dios. Hay que estimar restante pediches, ¿verdad? No, claro, porque por ahí algunos dicen, no, mira que no, yo esa persona todo el día le pide, déjale que le pida. Ahora, es cierto que cuando solo pido y nunca doy gracias, tengo otro problema. Es cierto, yo la verdad que la última vez que yo me arrodillé allá en Salta, en el Santísimo, le dije, hoy no te voy a pedir, solamente te voy a adorar. Hoy solo te voy a adorar. Fue muy lindo porque, claro, en ese sentido, uno entiende cómo Dios obra para todo y dice, Él ya sabe lo que nosotros le tenemos que pedir.
ya conoce. Entonces yo le dije, mira, voy a saber lo que te puedo pedir, ¿no? Hoy solamente quiero adorar. Y por ahí está bueno eso, ¿no? Decir, solo te adoro. Pero al mismo tiempo pongo en tus manos todo lo que yo necesito. Porque por ahí muchas veces nosotros pedimos cosas muy puntuales, pero también tenemos que tener la capacidad de decir, te pido que me des hasta lo que yo no sé que necesito. Porque muchas veces uno no sabe lo que necesita. O piensa que necesita una cosa y necesita otra. Y eso es todo un asunto también en esos términos. Entonces, yo digo que toda esta relación con Dios, que nosotros vamos a ir profundizando y cada vez más, nos va a permitir liderar, ya sea nuestra comunidad, ya sea nuestra familia, ya sea otros grupos de trabajo, de estudio, de todo lo que ustedes quieran. Y liderar, nunca se olviden de que significa servir, ser el primer servidor. Muchas veces yo les pregunto en los cursos, ¿no? A los asistentes les digo, ¿quién quiere ser líder? Y todos levantan la mano. Porque obviamente van a un curso de liderazgo, si yo pregunto quién quiere ser líder, no levantan la mano, ya sea acá, ¿no? Pero después les empiezo a contar qué significa ser líder. Y les digo, vos sabés que ser líder es llegar primero e irte último, es poner el esfuerzo máximo en todo lo que se hace, es resignarte a recibir bondades ahora para que los otros la puedan recibir, es de alguna manera estar siempre, ser la cara y el lugar a donde van a caer y llover todas las críticas, y que probablemente sea el lugar más ingrato donde nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué es lo más ingrato? Ser líder es muy ingrato, porque nunca todo el mundo va a estar contento. No sucede nunca. Por más que haya salido todo bien, ¿ah? Siempre hay gente que te va a criticar. Y tenemos que tener una espalda grande para poder aguantar esa crítica. Y esa crítica solamente se aguanta a lo largo del tiempo cuando tenemos un yugo más liviano que el de Cristo. Claro. Pero además, para ser líder, tenemos que ser congruentes con lo que decimos con la rodilla. Claro, esa congruencia que yo le llamé integridad es justamente lo que nosotros tenemos que apuntar siempre. Nunca olvidar la integridad, ¿no? Nunca olvidar. Así que bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión que queramos conversar? Sí. Desde hace algunos meses conocí una oración muy hermosa del padre Danilo Rolbón, no me podría escuchar. Dice, oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de mí. Y cuando pues algún viaje, alguna cosa que vamos a hacer, yo le digo al Señor, me empiezo a preocupar, ay no Señor, tú dijiste que tú te ocupas de todo, yo voy a hacer lo mío y lo demás te lo dejas, porque nos desgastamos pensando en que no vas a hacer. Y eso nos quita la paz. Y si dejamos y confiamos en Dios que Él se ocupa de todo, de lo que no nos toca a nosotros, ¿verdad? Nos conecta bien lo suyo, ¿no? Y dejar la confianza plena en Él. Bueno, el abandono yo creo que es el primer paso de una buena conversión en un líder, ¿no? Un líder después de la noche oscura de la que yo le hablaba, cómo se supera esa noche oscura es justamente con el abandono. Abandonarse en Dios. Así que uso el abandono vale más que 1000 regalos. Claro, justamente abandonarse implica el cambio rotundo, el inicio del cambio, ¿no? Y esa conversión se tiene que ir dando todos los días porque justamente la perseverancia, que es muy importante, tiene que darse hasta el final, siempre hasta el final, y nunca descuidarla, porque decía San Pedro también, ¿no? Cuidado porque no vaya a ser que todo lo que ganaron hasta aquí se pierda. Así que es muy compleja. Yo nada más quiero recordar algo que ya dijimos todo, porque todavía está la pandemia, porque la pandemia nos hizo cambiar de muchas cosas, pero sobre todo nosotros como católicos, cristianos, nos hizo ver algo, que el principal templo
de Dios, aquí está. Porque por la pandemia se tuvieron que cerrar todos los templos, ¿sí? Nadie podía asistir, pero aquí está lo que dijo el principal templo es nuestro corazón, ¿sí? Pero ya, ahora ya regresamos y entonces supimos valorar lo que son los edificios, los templos y lo que es nuestro representante de Jesús aquí en la tierra y seguir lo que Él manda todo en eso, como iglesia que somos todos, a sentirnos realmente unidos ante Dios. Totalmente. Por eso, es lo que vos decís, el principal templo, cuando vos decís que es nuestro corazón, que es donde nosotros tenemos que tener a Dios, me encanta. Es ahí y luego nos hace ver la falta de la comunidad que tenemos. Justamente. Primero nosotros, esa conversión que se da es indiscutible. Al principio tenemos que tener esa conversión. Y luego darnos en comunidad. Que no es una cosa o la otra, son ambas cosas. Sí. Yo considero que también es importante que no confundamos en abandonarnos en la voluntad de Dios con el pacifismo. Muy bien. Y quedarnos con la pandemia, porque ya aquí nos está pidiendo iglesia de sanidad. Claro. O sea, acción nos está pidiendo, no nada más una fe individualista, que nada más la queremos para nosotros. Una fe que debemos de aplicar en el servicio al prójimo y en el servicio a la comunidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, eso es lo que más o menos se fue explicando, ¿no? Es fantástico lo que estás diciendo porque es muy importante no ser individualista. Y esa fe que vos estás hablando, en una iglesia de salida, es justamente poner la fe en obra, es lo que dice la carta de Santiago. ¿Sí? Que no sea una fe muerta, sino que nuestra fe pueda darse en las obras de Dios. Y el abandonarse justamente es abandonar nuestras obras a la voluntad de Él. No es abandonar nuestra obra y que obre Él. ¿Ah? O sea, abandonarse no es abandonar nuestra obra, es abandonar nuestras obras a su voluntad. Pero siempre haciendo nuestras obras. Dios orando con el no quedarnos encerrados en nuestra comunidad, en nuestro confort, porque ciertamente en los momentos difíciles de la pandemia tuvimos que renunciar a de ir a la Eucaristía o de a reuniones pero ya también hay tiempo de reactivarnos. O sea, no quedarnos en el confort de que, bueno, pues como todavía hay misas virtuales, pues todos no lo vamos a pasar sentaditos, pero con carritos organizados, ¿no? No. Sino hay que empezar ya a reactivar y asistir a la Eucaristía y a nuestros grupos. Que va a implicar un esfuerzo excesivo que otra vez volver a retomar nuestras actividades cotidianas. No es fácil volver a ver, pero siempre en favor de los demás, el prójimo primero y de la comunidad. Sí, lo primero que hay que pensar hoy por hoy, lo primero que hay que pensar hoy es qué servicio podemos dar. Pensar ahí cómo queremos establecer nuestro objetivo es qué servicio es el que queremos dar. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que el momento haya servido.